La situación en el este de Europa cada día va escalando más y más. Hay quienes dicen que estamos frente a un terremoto en cámara lenta. Quien tiene una visión muy particular, precisamente por ser un hombre latinoamericano, un hombre de la patria grande con pies en Europa, es nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti, a quien le agradecemos por acompañarnos en Prensa Alternativa. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jota, como siempre, un placer acompañarte a vos y a tu audiencia también. Comencemos con esto que ha generado un escalamiento. El derribo de unas unidades dron cerca del Kremlin y todos en Occidente diciendo yo no fui. Y el Kremlin diciendo yo esta factura la cobro o la cobro. Impresiones. Sí, yo comenzaría con una reflexión respecto al grado de autonomía adquirido por los servicios de inteligencia de Ucrania. De alguna manera la situación recuerda un poco a ese refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos. Hace algunos días también apareció un dron caído en las afueras de Moscú, en un lugar en el cual Putin aparentemente iba a realizar una visita en los días subsiguientes. Ahora el derribo de este dron sobre la residencia de Putin. Y bueno, esto representa una demostración, representa una muestra de que sí pueden las Fuerzas Armadas ucranianas realizan ataques sobre el territorio ruso, incluso contra el propio presidente de Rusia. Y más allá de que este ataque, debido a toda al lugar, al objetivo, haya desencadenado esta reacción, en realidad Ucrania ya realizó alrededor de una veintena de ataques en territorio ruso, algunos relativamente intrascendentes, pero otros muy importantes, como ataques a depósitos de combustible, depósitos de armamento, aeródromos, la voladura del puente de Kerch, nada más y nada menos, atentados contra Profundiza un poquito civiles. sobre este puente, por favor. Sí, el puente uniendo Crimea con Rusia territorial, un puente de una importancia estratégica vital, porque por lo menos hasta que Rusia conquistó los territorios ubicados entre Crimea y el Donbass, esos territorios ubicados de alguna manera como un puente territorial entre ambas regiones. Ahí aparecen puertos muy importantes también. Bueno, hasta ese entonces Crimea parecía comunicada a Rusia únicamente a través de este puente. Por ende, este puente representa de alguna manera la ligazón entre Crimea y Rusia, ¿no? Crimea, una península disputada por Ucrania y Rusia, y naturalmente la posibilidad de contacto, de provisión de, bueno, desde armamento hasta alimentos y medicinas representa una cuestión fundamental. Y en ese puente, hace algunos meses, presenciamos una explosión fenomenal, como producto de un atentado llevado a cabo con un coche bomba, Okay. y ese atentado fue perpetrado por los servicios de inteligencia de Ucrania también, dentro de lo que para Rusia representa territorio ruso. Incluso debería deliberar sobre la ubicación exacta del Okay. atentado, porque incluso para quienes rechazan la anexión de Crimea a Rusia, puede que ese lugar del puente apareciese en territorio Dentro de... ruso antes, Okay. antes de la anexión incluso. Hay Pero algunas bueno, preguntas además de sobre lo que eso, estás sí. diciendo que, digamos, tocan hacer desde la posición del abogado del diablo, ¿sí? Entonces yo diría, poniéndome en la posición del abogado del diablo, oiga, pero Putin lo que está haciendo es victimizarse. ¿Qué nos asegura que él no haya soltado sus drones y a control remoto se haya tratado de presentar como una víctima para justificar las acciones que ahora mismo está llevando sobre Kiev? Dicho, y acá me gustaría Sí. también tu comentario, entiendo que Zelensky no está en Kiev, sino anda dando vueltas, entiendo, hoy día en Finlandia.
Sí, recuerdo un poco el argumento de que la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, vitales para la relación entre Europa y Asia, o más concretamente entre Alemania y Rusia, según Estados Unidos, fueron perpetrados por Rusia también, sin ningún sentido, porque naturalmente eso generó la destrucción de esa relación estratégica para ambas partes. Bueno, ¿quién presenta esta idea de que los atentados representaron una escenificación de Rusia? Básicamente el Instituto para el Estudio de la Guerra, la usina de pensamiento estadounidense más influyente desde el inicio de la guerra, comandada por halcones neoconservadores y financiada por la industria armamentística de Estados Unidos. Por cierto, si alguien aparece interesado en el tema, en mi canal Demoliendo Mitos de la Política realizamos una transmisión de 2 horas analizando ese Es instituto que por la realmente tienen importancia. que ir al canal de Ezequiel, Demoliendo eh, Mitos de la Política. ¿Sí? Ese instituto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, no solo genera la narrativa posteriormente reproducida por los medios de comunicación y asimilada lamentablemente por mucha gente inocente en Occidente, sino también por los líderes, por los tomadores de decisión en Occidente. Bueno, ¿y qué idea presentaron? Básicamente la idea de que esto representa una escenificación porque ningún dron ucraniano podría haber recorrido el trayecto desde Ucrania hasta Moscú sorteando, esquivando por encima de las defensas antiaéreas rusas establecidas en el camino hacia Moscú e incluso dentro de Moscú. Yo realicé averiguaciones con mis fuentes militares y todas respondieron que esta argumentación representa una paparruchada, una pavada, porque el dron derribado en las afueras de la residencia del presidente ruso representa un dron muy pequeño. La idea de que un dron habría recorrido todo el trayecto desde Kiev, incluso desde la frontera ucraniana hasta Rusia, representa una estupidez. Alguien podría cometer un atentado contra Putin o contra Lavrov o contra cualquier persona comandando un dron pequeño, como aparece en el video, desde sencillamente pocos kilómetros, a pocos kilómetros de distancia del objetivo. Sencillamente una persona de los servicios de inteligencia ucranianos en Moscú podrían capitanear un dron desde despegado ahí en las cercanías de la residencia de Putin. Así que esa idea de que esto habría representado una escenificación con el objetivo de movilizar a la población rusa, bueno, carece por completo de sustento. Y más Seguiré aún, entonces en mi más allá. posición de abogado del diablo. Entonces, si no fueron aquellos, a lo mejor son rusos contra Putin, ciertos sectores que no ven, que no están convencidos del proceso y que quieren deshacerse del presidente Putin. Bueno, un sector ultranacionalista inmediatamente comenzó a llamar a una retaliación de Rusia, pero eh, si Rusia hasta ahora no reaccionó frente a los ataques perpetrados en su territorio, una veintena de ellos y algunos muchísimo más importantes en cuanto a envergadura que este, y si Rusia en este momento, en el enfrentamiento, aparece realizando avances, aparece con las cartas ganadoras en la mano, en este momento al menos de la guerra, ¿cuál representaría el objetivo, el sentido de querer una escalada, aún por parte de los sectores del nacionalismo extremo en Rusia? En este momento no pueden realizar muchas críticas en cuanto al estancamiento de la guerra porque Rusia va realizando avances pequeños pero constantes y sí, carecería de sentido una especulación en ese sentido. Alguien también podría deliberar y de hecho algunos funcionarios rusos realizaron acusaciones contra Estados Unidos. Para mí, Estados Unidos tampoco quiere un atentado contra Putin en este momento. Estados Unidos, en la medida de lo posible, quiere abandonar esta guerra porque sus objetivos
en la guerra en Ucrania aparecen cumplidos. No quiere abandonar la guerra por amor a la paz, sino porque sus objetivos aparecen cumplidos. ¿Qué objetivos serían esos cumplidos? Bueno, el primer objetivo, naturalmente, generar un conflicto militar para uno de sus principales adversarios, Rusia. Es el primero. El segundo objetivo, determinar la interrupción, el final de esa relación tan beneficiosa para Europa y para Rusia, en cuanto a los acuerdos energéticos y comerciales, y aparecer en lugar de Rusia como el principal proveedor de gas y de hidrocarburos a los europeos. Y en tercer lugar, naturalmente, dentro de lo posible, después de haber generado esta situación tan perjudicial para la economía europea, realizar una transferencia de las industrias europeas, en particular alemanas, hacia territorios estadounidenses. Cuarto objetivo, este sí ya más político, la subordinación total de Europa a la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, y el fin de cualquier intento de autonomía securitaria, de una seguridad europea autónoma de los europeos, no subordinada a Estados Unidos, también volada por los aires con todo este conflicto. Entonces, todos esos objetivos... Acabas de generar un titular entonces, mi querido. Estados Unidos quiere dejar la guerra porque cumplió sus objetivos, lo dejó colgado de la brocha a sus aliados. No lo presento yo, Jota. Esto, la Rand Corporation, la cual en 2019 presentó un documento antes del inicio de la guerra en el cual llamaba a patrocinar el conflicto entre Ucrania y Rusia para generar una guerra con el objetivo de generar desgaste a Rusia. Hace algunos meses ya presentó un documento, incluso varios halcones lo acompañaron con su apoyo, en el sentido de: acá, muchachos, los objetivos ya parecen cumplidos, realizamos nuestro trabajo, el verdadero enemigo aparece en China. No podemos realizar dos guerras a la vez, entonces, dentro de lo posible, debemos abandonar este conflicto y redireccionar nuestras hostilidades hacia China. Y ese redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos lo presenciamos día a día